Muy buenos días. Nuestro grupo conformado por Andrea Duque Bermúdez, Josep Damaris Penagos, Laura Mafla y Andrea Torres, hacemos la presentación de la entrevista con el psicólogo experto en terapia sistemática, Carlos Mario Torres, de nuestra área de epistemología de la psicología y orígenes de las escuelas. Hola, mi nombre es Carlos Mario Torres, yo soy tutor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, oriento algunas asignaturas de psicología y en estos momentos también asignaturas de la licenciatura en pedagogía infantil. Frente a la primera pregunta sobre el enfoque sistemático o sistémico en realidad, donde preguntan qué es y en qué principio se basa la terapia sistémica. Bueno, diríamos que todo empieza más o menos en los años 40 con un autor que trataba de unir las ciencias naturales y las ciencias sociales y que tenía una visión mucho más integrada de los principios que podrían estar rigiendo las interacciones de los diferentes elementos que la componen. Estamos hablando del señor Bertalanffy con su principal teoría, que es la teoría general de los sistemas. Desde allí hay una interesante dinámica entre cómo se desprenden y cómo interactúan y también cómo se integran diferentes elementos de las ciencias duras y las ciencias sociales para poder dar como una interpretación y también una dinámica interactiva de actuación como tal entre la relación de los diferentes elementos, constituyéndose como tal un sistema, como un todo coherente, compuesto por sus partes y por la interacción entre ellas. Básicamente los principios es que todo puede afectar a todo y la interacción entre los mismos elementos es lo que generaría la comprensión de todo lo que los compone. En cuanto a la praxis de la terapia sistémica, podríamos encontrar que hay elementos de interacción muy evidentes, como es la comunicación. Allí es donde la terapia sistémica puede entrar a dilucidar como tal desde la psicología la forma en que los elementos que la componen interactúan. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, más allegado a la familia, por ejemplo, son elementos donde se puede evidenciar los procesos de interacción, las interdependencias o jerarquías, e incluso también el mismo significado que le pueden dar los elementos que componen el sistema a ese sistema que en este caso es el sistema familiar. Praxis de la terapia sistémica. Los autores representativos de alguna manera y sus teorías, pues yo tomo de base tres principales autores o tres principales escuelas, ¿no? Que está la escuela gringa de Palo Alto, donde ellos hablan más o menos un enfoque sostenido en qué es lo que mantiene el problema. Ellos hablan de unas terapias breves donde adelantan y generan de alguna manera respuesta más práctica y más mediática al paciente o a las personas que intervienen. Y ellos están muy interesados en el proceso de interacción como tal. La otra escuela, porque son tres las que considero las más irrelevantes, son la escuela estructural, donde está, por ejemplo, Minucci, donde le interesa no cómo interactúan, sino cómo se organizan.
la interdependencia entre ellos y su jerarquía, la forma en que se pautan ciertas conductas al interior del grupo y cómo están organizados. Incluso él en algunos momentos hace que estas jerarquías se muevan, se movilicen para que la mamá pueda ser como el hijo y el hijo pueda ser como la mamá, para que se vean en esos roles. Y una que es la más cercana al psicoanálisis es la de Milán, que pues italiano, con Palazzoli, donde no se desliga del todo del psicoanálisis, puesto que lo que más le interesa a Milán es pues primero reconocer la importancia de la interacción entre los sujetos que componen el sistema, pero le dan mucha relevancia al significado que le da el sistema y sobre todo la importancia del terapeuta, qué significado también le da a ese sistema que está interviniendo y cómo esta interacción no solo afecta al paciente, sino también al mismo terapeuta. Entonces son de las tres elementos que considero yo las tres escuelas más importantes o más representativas. Los principales ámbitos de investigación del enfoque sistémico los podríamos encontrar en todas las áreas. El enfoque sistémico, por su permeabilidad a entender todo lo que compone un sistema, se podría articular a teorías o intervenciones psicológicas específicas, como por ejemplo lo cognitivo, sistémico conductual, y Milán pues de alguna manera hablar o entenderse como un sistémico psicoanalítico en este caso. Y los ámbitos de investigación pues los más trabajados pues es donde haya sistemas organizacionales, por ejemplo, en el campo familiar, en el campo de interacción de grupos. Es muy práctico a llegar allí estas teorías narrativas. Elegir el enfoque sistémico es pues no la flexibilidad, pero sí la facilidad de articulación con otros enfoques, puesto que la teoría general de los sistemas abarca la comprensión de esto, incluso la misma teoría de la complejidad haya elementos muy importantes donde se puede hacer, y el enfoque sistémico satisface en algunos momentos ciertas situaciones. Un ejemplo de un caso de los tantos que he manejado a través de este enfoque, básicamente el trabajo familiar, el trabajo con grupos es muy importante. La forma en que están organizadas las familias, la forma en que interactúan entre ellas ha sido uno de los elementos que más he trabajado con los familiares, no solamente para que ellos de alguna manera se constituyan como grupo familiar, sino que también se diferencien como partes importantes de él. He tenido casos donde el grupo familiar es de alguna manera maltratado o generado un conflicto por un sujeto de ellos que es adicto a las drogas no legales, y esto hacía constituirse como miembros de una familia disfuncional, o ellos se percibían así o así le daban ese sentido. Lo que se empieza a entender es también la comprensión de diversos fenómenos que atacan el tema de la adicción, y así los grupos que componen esa familia no solo empiezan ya dejan de juzgar a ese sujeto, sino que empiezan a comprender la complejidad de la adicción y la influencia de la sociedad en cada uno de ellos. Al poder tener esa visión, al poder hacer esa apertura, les da más posibilidades de ayudar, de comprender y de generar cambios verdaderamente significativos. Allí es donde yo podría entender como un caso pues de los tantos que he manejado, y donde se puede evidenciar un buen trabajo de la terapia o de la intervención como tal sistémica.